Bueno, pues vamos a ver ahora algo que se conoce como consultas de agregado. Las consultas de agregado son consultas que usan funciones de agregado. Ahora, para usar las consultas de agregado se tienen que tener en cuenta algunas reglas básicas. Estas reglas básicas están en las diapositivas, en la diapositiva número 157. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas reglas con un ejemplo. ¿Sí? Son 4 reglas básicas que necesitamos entender. Pero por ahora lo único que tienen que hacer ustedes, lo que tienen que recordar es que cuando hacemos una de estas consultas de agregado, el keyword where va antes que el keyword group by y que a su vez va antes que el keyword having. Estos corchetes de aquí significan que estos keywords pueden ser opcionales. Entonces ahorita vamos a ver ejemplos en los que a veces sí nos conviene usar el where, luego hay otros en los que nos conviene más omitirlo, y así con los demás keywords. ¿Okay? Entonces, para poder ilustrarles también esta parte, para que podamos hacer un ejemplo específico, voy a trabajar con esta tabla que es la tabla de ventas. La tabla de ventas ya la habíamos visto en otros ejemplos. Esta tabla tiene esta columna que es código-barras y nombre-producto. Aunque recuerden que esta tabla de ventas ya la habíamos mapeado en el proyecto con una clase, con una entidad que se llama venta. Entonces esta es la representación de esa entidad, esta entidad venta pues mapea a la tabla ventas y tiene estas columnas, cantidad, nombre producto, y tiene esta otra columna que es ID. Esta columna, bueno, no es una propiedad en la clase. Esta propiedad ID representa la llave compuesta de la tabla original. En la tabla original de ventas teníamos la columna orden y la columna código de barras. Estas dos columnas son la llave primaria compuesta de esta tabla. De hecho, este fue un ejemplo que hice para ilustrar la parte de llaves primarias compuestas. Entonces, en esta entidad venta, pues tenemos la propiedad ID que tiene a su vez las propiedades orden y código de barras. Si ustedes revisan cómo está hecho el código de esta clase en el proyecto, pues van a ver que es básicamente una clase común y corriente, una entidad que tiene estas 3 propiedades. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Y pues si se fijan con cuidado van a notar que tenemos esta propiedad ID que es del tipo venta.pk. Y venta.pk no es más que otra clase que tiene las propiedades orden y código barras. Esto es un ejemplo que ya habíamos visto, pero les estoy nada más recordando cómo es la estructura de esta entidad. Entonces, la primera regla que necesitamos entender es la siguiente, ¿sí? La regla que necesitamos entender es que si necesitamos hacer una consulta de agregado y tenemos que regresar más de un campo en la consulta, entonces es obligatorio usar la cláusula group by. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto de esto. Si se fijan en la entidad venta, pues tenemos que están las órdenes y cada una de estas órdenes tiene asociado a un producto con respectivo número que nos dice qué tantos productos se compraron, qué tantas veces se compró ese producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las papas se compraron 2 productos para la orden 1. Y en la orden 2, pues en la pizza de microondas se compró un producto y luego una cerveza en lata. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo quiero sumar el total de elementos que hay en la propiedad cantidad. Es decir, quiero sumar todos estos valores de todas las órdenes. Esto yo les había mostrado un ejemplo de esto en consultas de agregado, pero lo voy a volver a poner para que quede clara una diferencia que va a haber cuando agregamos más columnas. Entonces, aquí si ustedes suman estos valores, pues les tiene que dar 7. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero un ejemplo básico de eso. Para esto me voy a pasar de nuevo a nuestro proyecto. Y aquí en el proyecto pues me voy a pasar aquí a la herramienta que les comentaba hace rato para hacer consultas. Entonces déjenme ver esto un poco más grande. El texto está un poquito chiquito, entonces creo que ahí se ve mejor.
Entonces vamos a hacer una consulta que se traiga pues justamente de la tabla venta, me sume todos estos valores que están en la propiedad cantidad. Entonces, obviamente primero necesito obtener la entidad venta. Y pues para sumar ya saben que está esta función de agregado, que es la función sum. Entonces sum me va a sumar todos los valores que están en la propiedad cantidad de cada una de estas ventas. Entonces lo que va a hacer al final es que me va a sumar pues todas las cantidades que están ahí en las ventas. Voy a ejecutar este código. Recuerden que lo pueden ejecutar con este botoncito de aquí arriba. Entonces ahí se está ejecutando. Y fíjense que me dice que el resultado es 7. Dejen esto, lo amplío un poco. ¿Sí? Me dice que el resultado es 7. Es decir, la suma de todos esos valores pues era lo que esperábamos, un 7. Ok, entonces ahora pues vamos a cambiar esto un poco. Imagínense que ahora digo, bueno, pues yo quiero saber de esta tabla. Quiero saber cuál es la suma de las cantidades, pero por orden. Ajá. Entonces me gustaría saber cuál es lo que suman todas estas cantidades, pero en la orden 1. Y luego aparte saber cuánto es lo que suman las cantidades en la orden 2. ¿Sí? Entonces aquí pues obviamente la suma de esto te va a dar 3. Y la suma de esto va a dar 4. Entonces es lo que yo quisiera. Quiero que me diga por la orden 1 hay 3. La suma de las cantidades es 3. Y por la orden 2 la suma es 4. Entonces, si no tengo cuidado, pues lo que podría hacer es decir, bueno, pues si esto ya me está dando la suma de las cantidades, pues ya nada más aquí le pongo b.id.orden y una comita para que me muestre la orden y la suma de las cantidades. Fíjense que aquí tengo que acceder a través de la propiedad ID, porque la entidad tiene como propiedad ID dentro la otra propiedad que es orden. Entonces, como es una llave compuesta, pues es por eso estoy haciendo esto. Pero el punto aquí es que si nada más lo pongo así, va a haber un error. Vamos a ver qué error nos va a salir. Entonces, déjenme amplío esto. Y me dice este error que es que la expresión no está en forma agregada, o que no está agrupando las columnas con group by. ¿Okay? Esta es la parte importante. Y es con lo que tiene que ver con la regla que les comentaba hace rato, que no pueden hacer una consulta de agregado con varias columnas, o que de manera implícita tenga que usar varias columnas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. No pueden hacer eso, excepto si incluyen el keyword group by. Entonces, si yo quiero hacer esto de que me cuente por órdenes la suma de las cantidades, lo que yo necesito decirle al sistema es que necesito decirle que quiero que agrupe primero por órdenes, y por cada una de esas órdenes que agrupo, que cuente el valor que tiene la propiedad cantidad. Entonces, para ello es que aquí necesito el keyword group by. Entonces aquí voy a poner adelante de esto group by b.id.orden. Entonces ahí ya le estoy diciendo, de todos estos resultados que tengo, quiero que los agrupes por orden, y ahora sí, por cada uno de ellos haz la suma de las cantidades. Entonces vamos a ejecutar esta consulta, y ahora sí me dice lo que esperábamos. Esperábamos que la orden 1 tenga su suma de sus cantidades es 3, y la orden 2 la suma de sus cantidades es 4. ¿Ok? Entonces para eso sirve este keyword group by. Fíjense que aquí necesito utilizar el keyword group by porque estoy agrupando la suma de las cantidades por orden. ¿Okay? Pero podría ser que a lo mejor a mí no me interesa mostrar realmente el orden. Lo único que quiero hacer es nada más que me muestre las cantidades agrupadas por orden. Ajá. Es decir, que no incluya este primer valor. Nada más quiero que me muestre los valores que están de las cantidades, pero agrupadas por orden. Si se fijan aquí de manera explícita en el select, en los campos, en las propiedades que estoy mostrando, no estoy poniendo de manera explícita el orden. Pero como yo necesito darle sentido a esta suma para que las agrupe por orden, para que las haga por cada orden, por eso es que de todas maneras tengo que poner este keyword group by. ¿Ok? Entonces es lo que me permite hacer la suma de las cantidades y agruparlas por
por orden, como se muestra en esta parte de aquí. Déjenme hago esto más grande para que lo vean. Entonces, pues el total de la suma de las cantidades de la orden 1 es 3 y de la orden 2 es 4. Ok, esa fue entonces esta primera regla. La otra regla que nos interesa entender es esto que viene a continuación, que es al hacer una consulta, la cláusula where filtra los datos antes de aplicar el group by. ¿Ok? Esto es como un primer filtrado de los datos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues me refiero que si, por ejemplo, nosotros podríamos querer hacer lo mismo de hace rato, de querer sumar las cantidades y agruparlas por orden, como lo estábamos haciendo en el ejemplo. Pero podría ser que no nos interesa hacer esta suma para ciertos órdenes. Entonces, a lo mejor lo que nos interesa es que de la tabla, primero que filtre todos los renglones cuyo ID, cuyo número de orden sea mayor que cierto número, ¿no? Por ejemplo, 1. Tenemos muy poquitos datos de prueba, pero si no pondría un número más grande, por ejemplo 100 o algo así. Pero imagínense que de todos los registros de ventas que hay en mi tablita, pues nada más me interesan aquellos que tienen una orden mayor que cierto número. Y ya una vez que obtuve esos resultados, que este sería lo que está en rojo, ya sobre todos esos resultados, entonces ahora sí me interesa ir agrupando las órdenes, y esas órdenes que voy agrupando le sumo la cantidad a cada una. ¿Ok? Entonces sería como primero fijarme en un pedazo de la tabla, y ya sobre ese pedazo, entonces ahora sí ya hago la propiedad de ir sumando lo que me interesa. Entonces ahí es donde tengo que utilizar el keyword where en combinación con el group by. Y pues está esta regla que les comentaba hace rato, de que el keyword where va antes que el group by. Entonces vamos a ver esto específicamente con un ejemplo. Entonces otra vez me voy a regresar aquí al proyecto, y pues vamos a poner esa condición aquí, donde estoy diciendo que sume todas las cantidades de las ventas agrupadas por orden, pero ahora me interesa que antes de que las agrupe y que hagas todo esto de las sumas, primero se fije en todas las ventas cuyo orden es mayor que 1. ¿Okay? Entonces aquí primero tiene que hacer la consulta y obtener todos los renglones cuya orden es mayor que 1. Y una vez que ahora sí ya los tiene, va a aplicar el filtrado de agruparlos por orden y sumar las cantidades. Entonces vamos a ejecutar este query. Y me dice aquí en el resultado, me dice el número 4. ¿Ok? Voy a poner aquí también el número de la orden para que quede un poquito más claro esto. Entonces voy a imprimir la orden, ¿sí? Y además voy a imprimir la suma de esas cantidades, pero son solamente primero tomando todos los datos en los que las órdenes sean mayores que 1. Entonces otra vez voy a ejecutar este query. Y ahora sí, vamos a hacer un zoom sobre esto. Y ahí me dice que pues que la orden 2 tiene una suma de cantidades 4. Si se fijan, aquí me está mostrando nada más la 2 porque yo le dije que me trajera todas las órdenes cuyo ID es mayor que 2. Digo mayor que 1, que en este caso pues nada más tenemos que es esta de aquí. Entonces, esa es la otra regla. Es muy, muy simple, como pueden ver. Nada más nos dice básicamente que el where hace un filtrado antes de que agrupemos los datos para hacer las funciones de agregado. ¿Okay? Por eso es que aquí puse esto. Cuando se hace el select, viene este primer filtrado. Y este primer filtrado, y esta es una regla también importante, es sin funciones de agregado. ¿Okay? Ustedes no pueden poner dentro de esas condiciones where, de las condiciones que ponen del where, no pueden poner una función de agregado, ¿sí? Pueden poner una función de agregado a menos que esté dentro de otra cosa que se conoce como subconsulta, subquery, que es lo que veremos en la siguiente sección en los siguientes videos. Pero en general, de manera digamos que intuitiva, pueden pensar que el where no puede llevar condiciones de agregado. Entonces esa es la otra regla. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver ahora esta otra tercera, que es la siguiente. Si ustedes necesitan filtrar datos después de aplicar la cláusula group by, ¿sí? Esto es muy importante, que después de aplicar el group by, entonces tienen que usar la cláusula having.
Entonces esto otra vez nos regresa a este dibujito de aquí. Entonces el where hace un filtrado de los datos, como ya vieron ahorita, y una vez que hace ese filtrado podemos aplicar el group by para que nos agrupe esos datos de la manera que nos convenga, para aplicar las funciones, aquí las funciones de agregado en el select, en los valores que vamos a mostrar de las propiedades. Pero si todavía después de hacer todo eso necesitamos, por ejemplo, ordenar los datos o volver a hacer un segundo filtrado, pero usando alguna función de agregado, entonces para hacer este segundo filtrado con funciones de agregado tenemos que usar esta cláusula having. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Bueno, entonces por ejemplo, para ilustrar esta parte, pues ya vimos que podemos tomar de los datos, podemos fijarnos en todos los que su orden sea mayor que cierto numerito, por ejemplo estos. Y ya una vez que tenemos esos datos nos interesa agrupar y sumar todas sus cantidades, este de aquí. Pero a lo mejor además también nos interesa que una vez que hayamos agrupado todos ellos, todas esas órdenes y sumado sus valores de la propiedad cantidad, que en este caso es 4, además a lo mejor también nos interesa que de todos esos que salieron nos dé solamente aquellos cuyas sumas sean mayor a cierto valor. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, suponiendo que tuviéramos otras órdenes, por ejemplo aquí la orden 3, cuya suma dio que dio como, no sé, 7, y luego que en esta otra orden dio 10, suponiendo que hubiera otra orden por acá, 4. Este 10 se ve horrible, pero es un 10. Bueno, ya quedó peor, es un 10. Eso de ahí. Entonces, pues algo que nos podría interesar es que ya una vez que filtramos todas las órdenes que son mayores que cierto número, que ya sumamos el valor de la cantidad para cada una de estas órdenes y nos salieron estos numeritos, todavía después de eso nos interesa filtrar las órdenes cuyos valores sean mayores a cierto número. Entonces a lo mejor nos podrían interesar nada más las órdenes que tienen valores de sumas mayores a 4, por ejemplo. Entonces esto al hacer eso, esto nos daría nos daría nada más las órdenes 3 y 4, que son las que tienen con sumas mayores a 4, que en este caso es 7 y 10. Entonces, si se fijan ahí, básicamente es aplicar un segundo filtrado sobre los agrupamientos y sumas que ya hicimos. Cuando necesitamos hacer eso, cuando necesitamos aplicar un segundo filtrado, ¿sí? Ahí es cuando tenemos que usar esto que se conoce como having, ¿ok? Esta cláusula having. Entonces vamos a ilustrar esto con un ejemplo concreto. Entonces déjenme borro esto. Déjenme quito esto más bien. Ahí está. Entonces vamos a irnos de nuevo a nuestro proyecto. Entonces estábamos trabajando con esta consulta. La consulta es esta de aquí. Y pues aquí ya estamos haciendo eso de que estamos obteniendo a partir de cierto orden y los estamos agrupando y estamos obteniendo las sumas de esos agrupamientos. Entonces ahora fíjense que queremos hacer esto de que filtrar además las sumas que son mayores a cierto valor. Entonces aquí pondríamos el keyword having y le podría decir, bueno, pues dame no solamente esos datos, sino también de las sumas que obtuviste, dame aquellos órdenes cuya suma de sus cantidades sea mayor a, por ejemplo, a 4, ¿sí? En nuestro ejemplo, como no hay ninguna de esas órdenes que tenga valores mayores a 4, si se fijan, esta su suma es 4 y esta su suma es 3, nos va a dar aquí un resultado vacío. ¿Sí? Entonces si se fijan me dice que hubo, no sé si alcancen a ver, voy a hacer esto más grande, me dice que hubo 0 renglones, ¿sí? Porque no encontró ningún renglón que cumpliera esa propiedad. Aunque si yo le pongo, por ejemplo, que sean 3, ahí pues sí hay al menos uno de estos. Es la orden 2. La orden 2 tiene una suma de sus cantidades mayor que 3. Entonces ahí sí me va a regresar la orden 2. Entonces si se fijan, ahí me muestra que la orden 2 tiene una suma de cantidades mayor que 3, que en este caso es 4.
¿Okay? Entonces básicamente ese es el uso de el keyword having. Lo usan para filtrar datos una vez que ya filtraron agrupando esos datos. Y esa era la tercera regla. ¿Okay? La cuarta regla, de hecho ya se las comenté ahorita, no me di cuenta, pero ya se las comenté cuando les estaba comentando cómo funciona el keyword where. Les dije que esto de que no se pueden invocar funciones de agregado dentro del where, ¿okay? Excepto si esa función de agregado está dentro de una subconsulta, de un subquery. En ese caso sí se pueden usar funciones de agregado, ¿ok? Entonces, básicamente esas son las 4 reglas que necesitamos. Entonces, pues regresando a este dibujito, tenemos, creo que ya queda un poco más claro lo que quería indicar con estas flechitas. El where nos da nuestro primer filtrado, y este no puede llevar funciones de agregado. Después podemos hacer un agrupamiento para hacer funciones de agregado aquí en este select. Y después, si lo necesitamos, sobre todos esos resultados, podemos hacer un segundo filtrado con funciones de agregado usando este keyword having. ¿Okay? Además de poder hacer todos estos filtrados, podemos combinar las consultas de agregado con lo que hemos visto de pegar tablas. Podemos hacer joins entre tablas, ya sea inner joins o outer joins, para hacer consultas que a nosotros nos interesen. ¿Okay? Entonces me voy a regresar un par de diapositivas antes para buscar la tabla de artículos y comentarios. Aquí está. Y lo que quiero hacer aquí es pues mostrarles cómo podríamos usar estas consultas de agregado con un join. Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me interesa mostrar el título del artículo seguido del número de comentarios que tiene asociado ese artículo. Entonces, por ejemplo, el artículo cuyo ID es 1 ya sabemos que tiene estos comentarios asociados. Entonces, me gustaría que se mostrara el título del artículo, luego seguido de un número, que es básicamente el total de comentarios que tiene, que en este caso son 2. Entonces aquí me mostraría un 2, y luego me gustaría que, bueno, nada más eso, que me muestre el título y el número de comentarios que tiene. Entonces, por ejemplo, para el artículo cuyo título es 3, este está asociado con este de aquí, y está asociado con este otro de acá. Entonces también me va a mostrar que tiene asociado 2 comentarios. Entonces esto es lo que me gustaría hacer. Me gustaría mostrar una consulta de este tipo. Y pues igual, si quiero incluir este artículo cuyo título es 2, este artículo no tiene pues ningún comentario asociado. Entonces para me gustaría mostrar que tiene 0 comentarios asociados. Si quiero hacer una consulta de ese tipo, pues tengo que combinar funciones de agregado y los joins que hemos visto. Entonces vamos a ver cómo haríamos esa consulta. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces yo lo que le tengo que decir es que primero quiero que me dé pues el título de estos artículos, ¿no? Entonces voy a poner título from artículo. ¿Ok? Pero como me interesa que contar los comentarios, pues tengo que pegar la tabla artículo, bueno, la entidad de artículo con el mapeo que tiene con comentarios. Pero además tengo que mapearlo de tal manera que me muestre los valores para los renglones que no tienen asociado ningún renglón en comentarios. Entonces por ello es que aquí tengo que hacer un outer join, ¿okay? No me conviene usar un inner join porque ese no me mostraría el artículo cuyo título es 2. Entonces aquí tengo que hacer un left outer join, ¿okay? Con a.comentarios c, ¿okay? Y lo que va a hacer es que nada más me va a dar pues los artículos pegados con sus comentarios, pero además yo quiero contar los comentarios. Entonces por eso es que aquí tengo que poner sum, bueno, más bien es un count de C, de todos los comentarios que estén asociados, ¿okay? Pero recuerden que como estoy utilizando 2 columnas, tengo que poner aquí el group by, tengo que decirle cómo debe de hacer la cuenta de esos comentarios. Entonces les voy a decir que los agrupe por artículo, por el ID del artículo. Entonces todos los artículos
los va a agrupar y les va a pegar sus comentarios y va a sumar esos comentarios que tiene asociados ese artículo con esta segunda propiedad. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar esta consulta. Entonces ahí ya la ejecuté. Déjenme hago grande esto otra vez. Y pues ahí les está diciendo que el artículo cuyo título es este tiene 2 comentarios asociados. Este otro, el 2, tiene 0. Y el tercero tiene 2, que es lo que esperábamos de acuerdo a nuestros datos de prueba, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo usar funciones de agregado, consultas de agregado con todo esto que vimos de los joins entre varias entidades. Este es un ejemplo que nada más estoy utilizando la cláusula group by, pero pueden utilizar todas las demás cláusulas que vimos, el having, el where, y combinarlas también con estos joins que hemos hecho. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio en esta parte. Entonces eso lo veremos en el siguiente video.